Martes, el comentario del abogado Carlos Ramón Campos Chávez. Yo no sé si fue por trabajo, por vacaciones, pero no tuvimos la oportunidad de escuchar su aportación semanal la semana pasada. ¿Cómo te va? Ángel, muy Más bien. quemadito de sol. Bueno, pues tuvimos actividad, diligencia, ¿no? Profesionales, pero bien. Aquí estamos de vuelta Adelante. con ustedes y bueno, vamos a entrar al tema de la semana. Vaya, el domingo pasado tuvimos la marcha a favor del INE, con el famoso, bueno, el eslogan, el INE no se toca. Ese fue el tema, el INE. Pero aquí me parece que tenemos que hacer algunos comentarios políticos, reflexiones desde la parte, desde el desde esta lógica del espectáculo político, porque me parece que todo lo que vimos, si bien es cierto, legítimo, válido, una lógica de defensa al Instituto Nacional Electoral, pues también los partidos de oposición pues también aprovecharon la coyuntura para colocar sus temas de agenda, ¿no? Y sus posicionamientos. Sin embargo, destacar lo siguiente, esta movilización no fue partidista en sí, y eso me parece muy positivo para la marcha en sí, porque la lógica al final, desde la propuesta de Morena, para reformar al INE, para tocarlo, para transformarlo de manera radical, que ya tocaremos eso en su momento. Este fue el solo pretexto para que la oposición se organizara y en este sentido, pues bueno, generara esta manifestación. Y hay que comentarlo, una manifestación nutrida. No podemos minimizarlo. Lo escribí el otro día en mis redes sociales, el día de ayer, antier lo escribía. Minimizar esta movilización sería un error político, un error de cálculo político para las elecciones que vienen. Y les voy a dar un dato al calce. Fresquecito. El día de hoy el Financiero saca una encuesta donde la alianza opositora rebasa ya a Morena, vaya primera ocasión, y bueno, no digo que haya sido por la marcha per se, sino yo lo considero por el clima político que se está manifestando alrededor de todos estos acontecimientos. Entonces, comentarlo, y recuerdo que hace semanas les comentaba de la alianza opositora partidista, esta situación es completamente distinta, y aquí lo comenté claramente, si hay un sector de la población que sí quiere una oposición. Y me parece que este tipo de manifestaciones expresan claramente el sentir de un sector de la sociedad que no comparte las políticas del gobierno ni el discurso del gobierno, mucho menos las formas de hacer política, vaya, heterodoxas de, en este caso, el Partido Morena en algunos elementos, ¿no? Entonces, en síntesis, es decir, ahora sí que el balance de la marcha del pasado 13 de noviembre, el día del cumpleaños del presidente, digo, interesante las coincidencias, me parece que es un balance positivo para, en este caso, la oposición ciudadana. Recomiendo, sugiero revisar, escuchar, estudiar el discurso del doctor José Woldenberg, que claramente hace un posicionamiento político de esta acción política organizada, un discurso muy interesante, y obviamente pues escuchar también en este caso la parte oficialista por parte del presidente de la República, que pues él comenta claramente que el pretexto fue el INE, pero hay otros intereses ocultos. Entonces, para finalizar, ¿cómo vimos el tema de la marcha del pasado 13 de noviembre? Positivo, un saldo a favor. No fueron 12,000, sería mentirle a la gente, sobre todo por el tema tecnológico que tenemos hoy en día. Calculamos aproximadamente entre 650,000, el millón, si no es que rebasó el millón en todo el país esta manifestación importante. Y bueno, me parece que ya tenemos una semilla que puede germinar si es bien nutrida en el terreno fértil, obviamente, para tener una oposición de lo que pueda venir para el 24. Pero insisto, y eso es muy positivo, que no se haya partidizado esta movilización. Si bien es cierto, hubieron liderazgos de partidos políticos, sí me parece que hay un sector de la sociedad genuinamente organizada y que salió a marchar, en este caso a caminar, y que bueno, que debe ser escuchada y atendida. Como último punto al calce, ¿va a pasar o no va a pasar la reforma electoral? No tiene los votos a nivel constitucional, en este caso el partido del poder, pero me parece que van a sacar una reforma de carácter reglamentario secundario para, en este caso, generar las adecuaciones correspondientes. Pero comentarlo, importante, ese comentario no tiene nada que ver con la reforma electoral, sino con la marcha del 13 de noviembre. Para otra mesa, tocaremos los alcances de la reforma electoral que está proponiendo el partido en el poder. Mi nombre es Carlos Ramón Campos Chávez. Eso es nuestro comentario de la semana. Les invito a seguir en nuestras redes sociales. Muchas gracias por su atención. Los he escuchado a los legisladores de Morena, legisladores federales, que están muy seguros que para diciembre estará planchada sin mayores problemas.
esta reforma que plantea de manera original el presidente, que son las que originalmente ellos están interesados en impulsar, aunque hace algunos días una consejera del INE decía, no es la única, hay una cantidad importante de iniciativas y de propuestas que buscan justamente reformar al órgano electoral. Bueno, Yo lo digo porque ayer yo escuché las posiciones también bastante seguras de Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, que es quien los que formaban parte de Va por México, como el PRD y el PAN, decían que tienen sus dudas porque ya se había ido más hacia el lado de Morena y habían conformado lo que se conoce ya como el primor. Pero yo lo escucho seguro de que no va a pasar. No sé, falta mucho tiempo todavía como para poder decir que no van a ir. Puede cambiar muchas cosas. claro que pueden cambiar muchas cosas, digo. ¿Quién hablaba de la militarización del país hace unas semanas? Y el país ya lo militarizaron hasta el 28. Y sí, militarizar. El país ya lo militarizaron por la reestructuración que permitieron a la reforma del quinto transitorio y toda la aprobación de los congresos locales, claro. A propósito que lo impuso presuntamente el PRI, ¿no? Entonces, todo puede pasar, sí, todo puede pasar. Yo planteo la siguiente pregunta, Ángeles. ¿Es necesaria una reforma electoral de los alcances, en los alcances que el Morena lo está proponiendo? Me parece que no. Ahora, hay que tocar al INE, hay que reformarlo, pero por supuesto que sí. No sé si en los términos como ellos lo plantean. Por ejemplo, yo sí pongo una línea roja en dos elementos. La eliminación de plurinominales, y hay una argumentación estrictamente de representación política por qué es peligroso eliminar las plurinominales así a bote pronto. No hay que irnos a la reforma del 77 de Reyes Heroles, hay que irnos a la reforma con el presidente Adolfo López Mateos del 62. ¿Por qué se coloca esta figura en este caso en el Congreso de la Unión? Y la lógica es para que las minorías que no son votadas sean representadas. El problema de los partidos políticos hoy en día es que esos cargos plurinominales se lo dan a gente que no tiene esa mínima representación. Son cuotas de poder entre ellos mismos. Y esa es una realidad. O sea, para lo que se debió haber usado o se debía de haber usado las plurinominales, en términos generales, hay honrosas excepciones, no son usadas. Pero segundo elemento, ese tema de votar, de elegir a los consejeros y a los magistrados del Tribunal Electoral por voto popular, me parece muy peligroso. Porque entonces, ¿por qué peligroso? Porque está rompiendo el balance de poder que genera, en este caso, la representación política, que debe tener una lógica de democracia republicana. Me explico, quizás es muy técnico lo que comento, pero eso es muy certero, porque, a ver, cuando tú construyes una democracia indirecta, es en la lógica de generar los balances que, imagínense que 130 millones decidan por una sola decisión. Tú necesitas una cámara, un congreso, una asamblea que decida por esos 130 millones que somos en el país. Imagínense, si entre 50 no nos ponemos de acuerdo, imagínate 130. Entonces, es cuidar las formas. Es cuidar las formas constitucionales. Decía un legislador, si no quieren votar por cuando hay candidatos a diputados, a presidentes municipales, a gobernador o a presidente de la República, mucho más van a votar por un consejero electoral que prácticamente, pues tienen que hacer campaña, o no sé cómo es que lo proponen que lo van a elegir, a propuesta de quién. A mí me da terror que llegue una persona a un órgano que se supone es autónomo y que se comporte como la señora que se encuentra actualmente en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nada tiene que hacer con su papel. Digo, a mí me da temor que lleguen personas similar a ella. Entonces, imagínate, si tenemos una lógica de ese tipo, de una nula representatividad, o casi nula, una representación de una calidad que deberíamos de cuestionar, y que en el 24 deberíamos de cuestionar con un voto distinto y diferente. Imagínate colocar ese tipo de mecanismos. Me parece un delicado, peligroso, sobre todo importante comentarlo al auditorio en la radio que también nos están escuchando, es a 2 años de la elección presidencial, a 2 años de la elección presidencial, le estás dando en la torre, a la poca estabilidad que de por sí ya tiene el país, y hay que decirlo, poca estabilidad regional en temas de seguridad, que esto no trascienda a temas políticos electorales. Porque si esto trasciende a temas políticos electorales, por eso es la existencia del Instituto Nacional Electoral, o en su momento el IFE. La lógica siempre fue organizar la transición al poder, que la gente decidiera. Y es correcto, que fuera independiente, correcto. El tema es que ahorita parece un mecanismo es un mecanismo de centralización del poder, parece una lógica de control político, y eso es lo peligroso. Que a 2 años hagas un movimiento de ese tipo, y lo comento, esto puede ser hasta contraproducente para el mismo Morena,
porque estás cambiando las reglas del juego de cuarto para el ratito. ¿Por qué no después? Como dicen. ¿Por qué no después? Como manifestaba el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que estuvo en Tabasco la semana pasada y hablaba de los tiempos, que a él le parecía que sí es buena, pero no en el tiempo, no es el adecuado. Gracias, Ángel, abogado. gracias.